Tú eres dichoso, eres bienaventurado. ¿Te das cuenta que lo que estás haciendo ahora mismo no cualquiera lo puede hacer? Sí, ahí donde estás, sentado en tu lugar, oyendo a alguien hablar. Sí, aquí en el templo de Jerusalén. ¿Sabías que no cualquier judío puede venir acá? Ver este lugar tan majestuoso y tan grande. Y es no por falta de dinero, no por falta de tiempo, en donde su trabajo, sus ocupaciones no le impidan viajar de tan lejos y llegar al recinto santo en el que estamos. Es porque simplemente no pueden. ¿Tú qué tuviste que hacer para venir aquí? Quizás alistarte, ponerte el calzado, la túnica, agarrar tus ofrendas o tus sacrificios y llegar aquí. Pero hay gente que no puede ni ponerse el calzado, no tiene trabajo y no puede traer sus ofrendas ni el dinero. Hay gente que ni siquiera puede llegar porque no puede ver, no puede ni comenzar la jornada porque no puede caminar. Así estaba yo. Y ¿sabes qué? Como bien lo sabrás, si tú estás enfermo, si tienes alguna dolencia, eres ciego o estás paralizado, no puedes entrar aquí. No es admitido que alguien con alguna lesión, alguien lisiado, pueda venir al templo. ¿Te has dado cuenta de la dicha que tienes? No cualquiera puede venir. Tú bien lo sabes. Cuando te ha dado una enfermedad grave, que te ha tenido postrado, ¿cuánto quieres? ¿Un día? ¿3 días? ¿Una semana? ¿Un mes? No puedes venir aquí. No puedes adorar al Señor. No puedes venir y elevar tus oraciones en este lugar. Pero déjame decirte que lo mío no fue ni siquiera un año en el que me encontré postrado. Fueron 38 años. 38 años imposibilitado de venir a este lugar. 38 años en donde solo escuchaba el bullicio de la gente y los rumores que eran señal de que otra fiesta en las cuales se convoca a venir al templo estaba por iniciar o estaba concluyendo. No podía levantar. Fue un accidente. ¿Sabías que saliendo de aquí te puede ocurrir un accidente como el mío y dejarte lisiado, no 38 años, sino por toda la vida? A veces pensamos que somos dueños de nuestra existencia y de que podemos hacer lo que querramos, ir y venir, hacer planes para el mañana, para el año que viene, para la próxima temporada. Pero ¿no te has dado cuenta que ni siquiera de eso eres dueño? Lamentablemente, nuestra religión nos rechaza cuando estamos enfermos y paralizados. No hay remedio prácticamente cuando estás postrado. Y entonces, lo que hace mucha gente, y he de confesar que yo también hice, fue buscar soluciones alternativas. Primero con los médicos, pero ninguno me pudo dar solución. Y después con la religión alternativa, las supersticiones,
aquello que todos sabemos, pero que, como es de dudosa procedencia, o hacemos escondidas sin que nadie se entere, que no nos oigan en el templo que hicimos esa práctica, o simplemente lo evitamos. ¿Sí? Me refiero a Betesda, ese lugar que ninguno de los que está aquí quiere pisar, porque algunos dicen que el ángel que baja es del demonio y otros dicen que es del Señor, pero ese ángel mueve el agua del estanque y la superstición dice que aquel que se meta primero al agua queda sano. Me tocó verlo muchas veces. Paralíticos que tenían personas que lo ayudaban y cuando se estaba revoloteando el agua, lo aventaban. Ciegos, que ellos desarrollan muy bien el sentido del oído. Y cuando, incluso antes que los demás pudiésemos ver que se estaba moviendo el agua, se lanzaban y terminaban viendo. Este lugar, es curioso su nombre, Betesda, casa de gracia o casa de misericordia. Otros lo llaman Betzata, casa de los olivos. Ustedes saben que el aceite lo usamos para sanar nuestras heridas, como un método de curación, como un bálsamo, como un paliativo, como que algo que ayuda a recuperarnos. Betzata, casa de los olivos, como diciendo casa de la sanidad. O Betesda, casa de misericordia. Pero curiosamente, cuando el agua se movía, no había nada de misericordia. No era sálvese quien pueda, sino sánese el que pueda. Porque en el momento, pienses, al principio nos hacemos amigos, porque no se mueve siempre el agua. Uno no sabe si se va a mover a la semana, al día siguiente, al mes siguiente o a la Pascua siguiente. Así que ahí yacen muchas personas. Hay mucho tiempo. Contamos nuestras historias. Yo antes contaba cómo fue mi accidente. Otros contaban cómo quedaron ciegos. Otros cómo perdieron una pierna, un brazo. Nos hacemos aparentemente amigos. Pero llega el momento en que cuando el agua se mueve, se acaba la amistad, se acaba la misericordia, no hay gracia. Nos volvemos enemigos, nadie quiere ayudar. Todos estamos hartos de la condición deplorable en la que nos encontramos, porque alguien como yo, ¿te has puesto a pensar? Solo quiero insinuar, no quiero dejar volar tu imaginación. ¿Cómo hacemos nuestras necesidades? No es un buen lugar para estar. Por eso los religiosos ni siquiera quieren ir allá. Porque al final no es una casa de misericordia, es una casa del mérito. Aquel que tenga las fuerzas, aquel que tenga los recursos, aquel que tenga el vigilante, la ayuda necesaria para llevarlo y lanzarlo al estanque, ese es el que queda sano. No es cualquiera. No hay gracia. No hay ese regalo inmerecido, sino al contrario, el regalo de la sanidad se gana y se obtiene con los recursos y con el mérito suficiente. Casi siempre los que terminan sanados
son los ciegos, son los cojos, los mancos, pero un paralítico requiere de ayuda y yo no la tengo. Cuando pasa el tiempo, aquello que viste como una esperanza de en Bethesda seré sanado, se vuelve una gran desilusión. Y entonces la sanidad ya no se vuelve tu prioridad, ni siquiera la vida. Ya no tiene sentido estar ahí. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que no puedas moverte, que te hayan llevado ahí y que se hayan olvidado de ti. Quedarte solo en un lugar así. Cuando el nazareno me preguntó, ¿quieres ser sano? Ya no lo veía como posibilidad. Es más, me empecé a preguntar, ¿en verdad puedo ser sano? Tengo tanto tiempo aquí y es lo que menos he obtenido. Cada vez me siento más enfermo en este lugar. Quiero ser sano. Yo le dije, no tengo quien me meta, estoy solo aquí. Después supe que el nazareno se llama Jesús y que su nombre significa Salvador. Este Salvador me vio. Este Salvador se interesó por mí. Vio mi condición deplorable, cómo yo me encontraba, y no solamente me vio y se interesó, sino que investigó cuánto tiempo llevaba yo enfermo, cuánto tiempo llevaba allí, qué era de mí. No se presentó, no me dijo, fulano, yo soy Jesús de Nazaret y he venido a salvarte, he venido a sanarte. No dijo nada de eso. No me interrogó diciéndome, ¿dónde están los que te ayudan? ¿Tú por qué no tienes a alguien que te meta? Tampoco me pidió dinero, una ofrenda, o se ofreció a ayudarme. Simplemente me dijo, levántate, toma tu camilla, toma tu lecho y camina. Esa sí es gracia, esa sí es misericordia, esa sí es sanidad. No se la pedí, ya ni la buscaba, sin embargo, me la dio. Si tú estuvieses en mi lugar, ¿a dónde irías primero? Si por 38 años no podrías levantarte ni valerte por ti mismo, ¿qué harías? En Bethesda nos llegaban los rumores de que aquel ciego por fin pudo conocer aquellos lugares, ver a sus padres, que aquel cojo por fin se incorporó a la situación laboral. En otras palabras, donde está el corazón y el deseo de la gente, ahí es el lugar a donde primero van. Si su adoración es la familia, van con ellos y les dicen, he sido sanado. Si era el sentirse útil, valorados
o iban a trabajar o buscaban esa persona amada que habían perdido porque habían caído en la enfermedad. A pesar que me avergonzaba de estar en Bethesda, un lugar de dudosa procedencia por el tipo de gente que yacía ahí, yo seguía pensando en el templo, seguía pensando en Dios. Así que cuando el desconocido me dijo, levántate y camina, lo primero que pensé es, voy a ir al templo, voy a darle gracias a Dios porque he sido sanado. No era algo que yo esperaba, pero ya soy sano. Después de buscar de distintas formas la sanidad, la he recibido por gracia de Dios. Gloria a Dios, vamos al templo. Y cuando venía, me reprendieron, me exhortaron, me regañaron. Sí, ustedes saben a quién me refiero. A esas personas que estudian tanto y tanto las Escrituras y que incluso en su estudio ellos empiezan a hacer ciertas interpretaciones de cómo entender cada mandamiento. Y el cuarto mandamiento que habla de santificar y de apartar el día del Señor, estos susodichos le han impuesto una serie de normas. No se pueden dar más que ciertos pasos. No se puede hacer cierto tipo de actividad como cargar cosas pesadas, como lo que yo estaba haciendo. Era tanto mi gozo y tanta mi alegría de ir hacia el templo y tanto el tiempo que tenía ahí. Cuando llevas mucho tiempo enfermo, el tiempo vuela, pero el tiempo también es eterno. Un día se vuelve largo. Pero cuando vienes a ver, ya tienes un año así, ya van 5 años, una década. Me enteraba de la Pascua o de las otras fiestas porque oía a la gente desde Bethesda que iba hacia el templo. Oía los rumores sobre el lugar donde me encontraba. Era así como me podía dar una idea de cómo pasaba el tiempo. Pero entonces, esas personas me exhortaron y me dijeron, no te es lícito. Y yo quise impregnarles y transmitirle mi alegría y mi gozo por ser sano, y les dije, el que me sanó me dijo, toma tu lecho y camina. Y es lo que estoy haciendo. Lo que me impresionó fue que estas personas no les importó para nada que yo les había dicho que había sido sanado. Es más, me preguntaron, ¿quién te dijo, toma tu lecho y camina? No les interesaba mi persona, no les interesaba mi cuerpo, tampoco mis sentimientos. Y así, con esa rigidez y con esa dureza, pues yo también les dije, pues no sé quién me sanó. Aún así, eso no fue un impedimento para que yo llegara hacia el templo, aquí con ustedes. Y entonces, estando alabando y dándole gracias a Dios, porque había tenido misericordia de mí, porque había visto mi deplorable condición, se me acercó el desconocido y me dijo algo muy interesante. No peques más,
porque te puede ocurrir algo peor. Por un momento pensé que él se refería a que como yo había pecado, me había quedado paralítico. Y de que si volvía a pecar, me iba a pasar algo peor. Pero todos aquí sabemos que somos pecadores. Por eso traemos nuestras ofrendas, por eso nuestros sacrificios. Así que ese no era el significado de lo que me dijo. Cuando fui a decirle a estos religiosos quién me había sanado, él, Jesús de Nazaret, salió a mi defensa. Nadie me defendió, nadie se fijó en mí cuando esos religiosos me causaron ese dolor por su legalismo, porque ellos solo ven la letra. Yo estaba ahí con un corazón roto, pero agradecido de querer alabar a Dios. Jesús también vio eso, y ahora Él salió a mi defensa. Y así como esos religiosos me exhortaron, me regañaron y me condenaron, Jesús hizo lo mismo con ellos. Los exhortó, los regañó y es más, hasta los condenó. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo varias cosas. Quisiera señalar solo algunas. En primera, Jesús les hizo ver que Él es Dios, que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, aquel que profetiza Daniel, el profeta Daniel, que habla que este Mesías es el Hijo del Hombre y que Él va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero también Él dijo algo respecto a los vivos y a los muertos: que todo aquel que no lo escucha a Él y que no entiende lo que Él dice, está muerto. Pero que ha llegado el momento en que aquellos que crean en Él van a tener vida. Oirán la voz de Jesús y tendrán vida y creerán en Él. Ahí me di cuenta que lo peor, lo que me sucedería si vivía en pecado y no me arrepentía, no era que me iba a volver a quedar paralítico o tener alguna otra enfermedad. Era una enfermedad peor, la enfermedad del pecado. Pero hay algo todavía peor que eso. Y ya yo me daba alguna idea cuando me encontraba en Bethesda, y es que estaba muerto en mí. ¿Sí? Muerto ahí, muerto espiritualmente. A pesar de mis creencias, a pesar de mi identidad y trasfondo de quien yo era, a pesar de mi enfermedad, incluso antes, cuando todavía tenía algo de sanidad, estaba muerto espiritualmente. Y Jesús le dijo a esos hipócritas: ustedes están muertos, por eso no creen en mí, por eso hacen lo que hacen, y por eso no pueden escuchar, no pueden entender lo que yo les estoy diciendo. Pero llegará el momento
en que incluso ustedes que están muertos espiritualmente me van a escuchar a mí, porque todos aquellos que se encuentren en sus sepulcros oirán mi voz. Jesús se refería al juicio final, ese juicio en donde todos vamos a dar cuentas ante Dios. Y lo sorprendente aquí es que Jesús estaba diciendo de ese evento que todos vamos a escuchar su voz, y que solo los que hayan creído en Él tendrán vida eterna. Solo los que hayan creído en Él. Jesús también le estaba diciendo a esa bola de charlatanes: ustedes están condenados. Ustedes tienen el juicio de Dios sobre sus vidas porque no han creído en mí, porque no pueden escuchar su voz. Ellos intentaron zafarse y le dijeron a Jesús que ellos son fieles seguidores de Moisés y estudian mucho las Escrituras y por eso quieren cumplirlas. Y entonces Jesús les dijo: ¿ustedes piensan que por estudiar mucho las Escrituras van a tener vida eterna? Están equivocados. El mucho estudio y el mucho cumplimiento de la ley no les sirve. Porque si ustedes realmente estudiaran las Escrituras, ya hubiesen creído en mí. Y esto para mí fue impactante. ¿Cómo? Si estudiamos a Moisés, si estudiamos la Torá, las grandes historias y los grandes relatos de nuestra religión, vamos a encontrar a Jesús de Nazaret. Y Jesús dijo: porque Moisés habló de mí. Hay todo como sentido. Jesús es el Cordero Pascual. Jesús es la roca que da agua al sediento en el desierto. Jesús es aquella nube que protege del sol al pueblo. Jesús es aquel sustituto que tuvo Abraham antes de sacrificar a Isaac. Jesús es aquel que se le aparece a Abraham y a quien Abraham le entrega los diezmos. Jesús tiene que ver con la serpiente de bronce y tiene que ver con cada historia. Aquel profeta que anuncia Moisés es Jesús. Y ellos, los religiosos, en lugar de ver a Jesús, solo vieron los mandamientos. Solo eso. Mi peor condición no era estar en Bethesda, era estar muerto espiritualmente. Y lo mejor que me pasó es que el hombre que me dijo: levántate y camina, aquel que me sanó físicamente primero, después me trajo una sanidad espiritual y me dio vida eterna. Él ha dicho que Él es el juez y que Él, como Rey, como Mesías verdadero, va a condenar a aquellos que no crean y darles vida eterna a aquellos que han creído en Él. Él es el único que puede sanar. Él es el único que da vida al muerto. Él es el único que puede levantar al que está tirado. No sé tú, ¿qué te trajo aquí? ¿Por qué estás aquí en el templo? ¿Por la tradición? ¿Por la fiesta que nos convoca? ¿Porque es algo que tus padres han hecho y tú lo haces también?
¿No será acaso que tú estás como yo, enfermo y muerto espiritualmente? A pesar de mi religión, yo estaba enfermo y estaba muerto. Pero Jesús me sanó, Jesús me dio vida y Él te la puede dar a ti también.